¿Listos? Vamos a terminar entonces nuestra serie Promesa Cumplida. Una promesa que el Señor hizo a través de un juicio que le dio a la serpiente, y a lo largo de este mes de diciembre, en estas semanas, les estoy hablando, les estoy llevando por toda la historia, desde el libro de Génesis hasta el tiempo de la iglesia, donde esta promesa se cumple. Y pudimos ver cómo esta promesa que Dios da a través de este juicio que le da a Satanás, a la serpiente, cuando el hombre peca, cuando la serpiente engaña a la mujer y la mujer convence al marido, y Dios se da cuenta de esta situación, y Dios emite un juicio para cada uno de ellos. Y a la serpiente le dice: voy a poner enemistad, voy a poner pleito constantemente entre ti y la simiente, es decir, entre un descendiente de la mujer, refiriéndose por supuesto a Jesucristo. Y le dice el Señor a la serpiente: la simiente, este hijo de la mujer, te va a pegar en la cabeza, te va a herir, te va a dar un golpe mortal en la cabeza, aun cuando tú le vas a estar mordiendo en el talón, en el calcañar, ¿verdad? Entonces, ahí empieza la historia de la Biblia realmente, y ahí empieza la historia de la redención de la humanidad. Acuérdense, hermanos, la Biblia, el propósito de la Biblia es revelar el plan de Dios de salvación. ¿Ok? La Biblia no está hecha para discutir si Dios hizo, si no hizo, si Dios cómo lo hizo, si Dios usó la evolución, si Dios usó dinosaurios, si Dios usó changos. No, la Biblia no está hecha para eso. La Biblia está hecha para trazar el plan de salvación, por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así es que la Biblia se trata de el plan de salvación. Amén. Los que tengan listo su boletín ahí, ahora se los estoy haciendo diferente, si se dieron cuenta, les estoy poniendo ahí muchas rayitas para que vayan llenando los espacios en blanco. Alguien dijo por ahí que es más, ¿vale qué? Vale más una débil tinta que una brillante memoria. Así es que si apuntan, si llevan la secuencia de las predicaciones, se les va a quedar un porcentaje más alto de las enseñanzas. Esténse listos y vamos a ir poniendo ahí, les voy a ir dando datos si se ponen listos, y ahí los van llenando. ¿Alguien le faltó boletín? ¿Todos tienen? Al Chuy le faltó, allá le faltó. ¿Ya no quedaron, no quieres? A dólar los está vendiendo Richie los últimos. Lo que juntes para la iglesia, Richie, no, parece para los tacos. Ok. Entonces, Dios establece esta promesa de redención al principio de la Biblia. Génesis apenas es el capítulo 3, después de la creación. A lo largo de la historia empieza esta promesa a solidificarse, ¿verdad? Vienen Abraham, vienen los pactos con David, vienen los pactos con Moisés, vienen los pactos con los profetas. Así es que a lo largo de los siglos la promesa que Dios hace se empieza a solidificar, se empieza a poner, y Dios empieza a hablar acerca de esta simiente que va a venir, o sea, Jesucristo, hasta llegar al momento de la historia en Belén, la historia de la Navidad que vimos hace 8 días, cuando vemos que Dios abre los cielos para que venga su hijo y pueda nacer en ese portal en la ciudad de Belén. Y en ese momento la promesa de redención, que tuvieron que pasar 1600 años, se cumple, 6000 años, perdón, se cumple. Se cumple esa promesa. Jesucristo nace, Jesucristo empieza a desarrollarse en la vida, y esa promesa ahora se tiene que establecer. De nada hubiera servido que el Señor nació, que el Señor vivió en la tierra, que el Señor murió en la cruz y que resucitó, si la promesa no queda permanentemente establecida. Antes de Cristo, si se acuerdan ustedes, les dije la semana pasada, se levantaron otros que quisieron traer esta revolución a la nación de Israel. Se levantó un hombre llamado Teudas con otros 400, pero cuando él se murió,
Se murió la revolución, no pasó nada más. Después se levantó otro, Judas el Galileo, que también quiso levantar. Y cuando se murió, se terminó también su movimiento. Antes de ellos, los macabeos, los hijos de Judas Macabeo, este hombre, que trataron de rebelarse y reconquistar Jerusalén, quitársela a los romanos. No pudieron, fracasaron. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en esos planes. El plan de Dios era diferente. Así es que tuvieron que venir, conjuntarse ciertos datos históricos, detalles históricos, para que la promesa pudiera tomar forma y pudiera tomar fuerza, ¿verdad? Lo vimos también a lo largo de las genealogías del capítulo 1 de Mateo. Vimos cómo estas generaciones fueron dándole forma a lo que fue la promesa de Jesucristo. Así es que la Navidad, hermanos, es el cumplimiento de esa promesa, y a lo largo de estos mensajes lo que estamos afirmando es la soberanía de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Díganlo conmigo, los tiempos de Dios son perfectos para mi vida, para mi familia, mis generaciones y para su iglesia. ¿Por qué les digo que lo repitan? No crean que nomás es una maña de, qué lata los predicadores. Repite conmigo. Lo que tú confiesas con tu boca es lo que determina lo que eres y lo que crees. Es muy importante cuando nosotros declaramos la palabra de Dios. Es muy importante cuando leas la palabra de Dios, trata de leerla en voz alta. Declárala, confiésala. Si te das cuenta, en toda la escritura, todas las veces que la Biblia, que los rollos se abrían, se leían en voz alta. Siempre le estaban declarando y siempre se tenía que repetir. Esa es una orden de parte de Dios en Deuteronomio. Y estas verdades que yo te enseño hoy, estos mandamientos, las repetirás, dice a tus hijos. Y se las enseñarás andando en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes, y papá. O sea, la tenemos que repetir. Cuando a veces leemos la palabra de Dios, convéncete, léelo en voz alta, que tus oídos oigan lo que Dios está diciendo, lo que estás declarando en tu vida, y Dios va a actuar también en nosotros. Así es que la iglesia, hermanos, el movimiento que Jesús empieza, este movimiento llamado iglesia, si Jesús hubiera desaparecido y no hubiera establecido la iglesia, el plan de Dios hubiera fracasado. Pero no fracasó, bendito sea Dios, sino que Jesucristo estableció la promesa para cumplir la parte que dice que el reino de Jesús sería eterno. Así es que se establece la promesa con la formación de la iglesia, el establecimiento de la promesa. Ese es de la semana pasada, diciembre 22. Ese sí es. El establecimiento de la promesa. Se va a establecer la promesa. Vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Versículo 37. ¿Todos traen Biblias? Este año, meta, todo mundo con su Biblia bajo el brazo. Todos con mucho gusto y gozo. Antes llevábamos, mira, la Biblia, llevábamos el himnario y llevábamos el cuaderno de la escuela dominical, el librito de la escuela dominical. Así que teníamos bien cargaditos como si fuéramos a la escuela. Ok, Hechos capítulo 2, versículo 37. Están haciendo la iglesia. Es el momento cuando Jesucristo les dijo a los discípulos que se fueran a Jerusalén y que esperaran ahí la promesa que iban a recibir de parte de Dios. Así es que dice Hechos 2 que estaban ellos ahí en el aposento alto, como 120 personas entre hombres y mujeres, y repentinamente se oyó como un estruendo recio, como un viento recio que llenó la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y entonces empezaron a hablar en otras lenguas. Había en ese entonces por ahí en la ciudad partos, medos, elamitas de todas las ciudades más allá del Cirene, de África, del norte de África. Había mucha gente y les oyeron hablar las maravillas de Dios y decían, estos están borrachos. Entonces Pedro se levanta y les dice, les estoy haciendo un resumen rapidito, Pedro se levanta y les dice, estos no están borrachos como ustedes piensan, porque apenas son las 9 de la mañana. Lo que está sucediendo aquí es la promesa que se está cumpliendo.
Y les empieza a predicar y les avienta una predicación Pedro acerca de todo lo que pasó el pueblo de Israel y cómo llegó el cumplimiento de la promesa a través de Jesucristo. Y en Hechos 2:37 dice, al oír esto, toda la multitud se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice el 39, subráyalo ahí en tu Biblia. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Léanlo conmigo en voz alta el 39. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es la promesa? Dice primero para ustedes, y después dice ¿para quién más? Para sus hijos, y después dice ¿para quién más? Para todos los que el Señor, los que están lejos, y para todos los que el Señor quiera llamar. Y ahí estamos incluidos nosotros, por supuesto. Somos de ese último grupo que el Señor quiso llamarnos a nosotros. El establecimiento de la promesa, hermanos, de Génesis 3:15, el establecimiento de esa promesa por medio de la iglesia tenía que tener bases fuertes, un fundamento muy sólido. Porque iba a enfrentar un viaje a través del tiempo, un viaje a través de las generaciones, a través de los siglos, para que la sentencia final, del golpe final, que la simiente de la mujer Jesucristo le va a asestar a Satanás en la cabezota, va a ser cuando lo amarren los ángeles y lo encadenen por toda la eternidad en el infierno. Va a suceder, es un hecho, pero todavía no sucede. Todavía estamos aquí, todavía estamos batallando con el pecado, todavía estamos batallando con esas legiones de maldad que nos quieren separar del amor de Dios. Así es que todavía no sucede eso. Así es que mientras sucede, Dios a través de la iglesia tenía que preparar a todo este pueblo nuevo para poder aguantar el viaje para llegar a la eternidad. Y por supuesto, para poder tener esas bases sólidas, se necesitaba tener un carácter eterno, un carácter divino y un carácter invencible para cada uno de los cristianos. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros sepamos, hermanos, acerca de este establecimiento de la promesa? ¿Cómo se cumple? ¿Cómo se establece en nuestras vidas? No es solamente para que sepamos por qué se celebra la Navidad. Tenemos que ser conscientes, hermanos, de que ahora nosotros pertenecemos a ese reino. Somos ciudadanos del reino de Dios. Algunos dicen aquí, pues yo soy ciudadano de mi país y, yo quisiera ser ciudadano de este país. Y vemos los papeles y vemos la ciudadanía como, lo máximo, pero tenemos algo todavía más grande, hermanos. Este país se va a acabar. Esto va a pasar. Los papeles que tenemos, aunque sean permanentes, supuestamente, van a acabar, van a terminar. Solamente hay una ciudadanía que va a ser eterna, y es la ciudadanía en el reino de Dios, y es la que ya tenemos nosotros. Es la que ya fue adquirida por Cristo para dárnoslas a nosotros. Así es que tenemos que saber no solamente que se celebra en Navidad, sino que tenemos que estar conscientes de este reino y que nosotros somos parte de esa promesa. Cristo físicamente ya no está ahorita entre nosotros, pero por medio del Espíritu Santo la iglesia se convierte en el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto les gustaría ver a Cristo físicamente? Voltea. Voltea, el que está junto a ti. Ahí está. Te lo presento. ¿No lo creen? ¿Voltearon a ver al marido? Si tu esposo, si tu esposa son hijos de Dios y son parte de la iglesia, la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. A ver, vuélvelo a ver.
Hombres, somos más incrédulos. Así es como se ve el Señor, así es como se ve el cuerpo de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Así es que vamos a ver estas tres bases sobre las cuales la iglesia se tiene que establecer para poder enfrentar el embate de los siglos hasta que Cristo venga nuevamente por nosotros, por la iglesia. En primer lugar, dijimos, es un carácter divino. La iglesia es de carácter divino. La iglesia fue establecida con un carácter, con un fundamento divino. Primera de Pedro 2:9. Dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Léanlo conmigo fuerte. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién le está hablando el apóstol Pedro aquí? ¿A quién le está hablando? Obviamente a nosotros. Pero si vemos el capítulo 1, versículo 1 de esta carta del apóstol Pedro, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro le está escribiendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que estaba sufriendo las heridas de la serpiente en sus talones. Satanás estaba golpeando al cuerpo de Cristo, estaba hiriendo al cuerpo de Cristo. Toda esta gente, Pedro les reconoce y les dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. No dice a los inmigrantes que se fueron por su propia voluntad. Dice a los expatriados, es decir, fueron expulsados. Los cristianos empezaron a ser expulsados, empezaron a ser perseguidos, los corrieron. Estaban muy cómodos ellos en sus casas en Jerusalén, tenían sus familias, tenían todo lo que necesitaban, pero por la fe que ellos creyeron en Cristo y por su convicción en el Señor, los empezaron a perseguir y los corrieron. Y los mandaron a lugares distantes. Tuvieron que irse a refugiar al Ponto, a Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, lugares lejísimos. Porque fueron expatriados, estaban empezando ya ellos a sufrir las heridas. Satanás empezaba a golpear, Satanás empezaba a herir el talón de la iglesia. Expulsados de sus tierras, de su forma de vida, por haber escogido seguir a Cristo. Porque decidieron, dice el apóstol Pedro, obedecer y decidieron ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro sabía el poder que Dios le había conferido a la iglesia. Pero no solamente el poder de hacer milagros. Llegó un momento en que Pedro iba caminando por la calle y dice el libro de Hechos que la gente sacaba de las casas a los enfermos con tal de que la sombra de Pedro cayera sobre los enfermos y sanaran. Pedro, por el poder del Espíritu Santo en él, tuvo la capacidad de llamar a una mujer que había muerto, Dorcas, y resucitarla de la muerte, como lo hizo Jesús con la hija de Jairo y con Lázaro. Pero no solamente era ese milagro, hermanos, de ese poder de hacer milagros, sino que tenían el poder, la responsabilidad de que la promesa cumplida en Jesucristo pudiera alcanzar a todas las familias de la tierra. Y para eso Dios había establecido a la iglesia con un carácter divino. Vayan conmigo a Mateo 16:13. Es en este pasaje donde encontramos la primera vez que se menciona la palabra iglesia
en la Biblia. Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18, la primera vez en la Biblia que se menciona la palabra iglesia. Jesús habla aquí de una roca. Sobre esta roca. No está refiriéndose a Pedro, por supuesto. Se está refiriendo a una verdad divina. El Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente, la parte divina, estableciendo una relación con la humanidad, la parte humana. Esa es la verdad, esa es la roca sobre la cual se establece la iglesia. Dios establece el mismo principio divino que se había venido repitiendo desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que yo les he dicho? Cuando había un modelo divino, cuando el plan de Dios se echaba a andar, siempre había un rey, siempre había un sacerdote y había un profeta. Siempre había esos tres ministerios. Cuando esos tres ministerios se juntaban, venía un tiempo poderosísimo para la nación de Israel. La iglesia tenía que fundarse sobre ese mismo principio de carácter divino. Así es que Jesucristo le está dando esta revelación a Pedro. Le dice, vamos a establecer una iglesia. Vamos a establecer la iglesia sobre una roca, sobre una verdad. Yo soy, como tú lo acabas de decir, por revelación del Espíritu Santo, el Hijo del Dios viviente. Yo soy la parte divina. Tú eres Pedro, tú eres la parte humana. Vamos a establecer una relación, Dios con el Padre. La misma relación que se perdió en el huerto del Edén. La misma relación que se perdió cuando Dios tuvo que expulsar a Adán y Eva del huerto a causa del pecado. Ahora se vuelve a unir en la iglesia. Dice el Señor, ahora yo tengo la divinidad, tú eres el ser humano, y sobre esta verdad, sobre esta roca, vamos a establecer una nueva relación llamada iglesia. ¿No les emociona tantito eso? Regresamos a primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Habla de un linaje escogido. La promesa que Dios le hizo a David, que su linaje iba a ser eterno, perpetuo, que en su trono siempre habría descendientes, que no iban a faltar descendientes. Pero ahora el Señor ha elevado el pacto con David a un nivel de divinidad. Ahora el linaje no viene a través de la sangre de David. Ahora el linaje viene a través de la sangre de Jesucristo. Un carácter totalmente divino. Nosotros ahora, como parte de la iglesia, somos parte de un linaje escogido. Qué emoción, ¿verdad? ¡Uy, qué emoción! Por generaciones la gente se moría por decir, es que yo soy hijo de David. Y se declaraban reyes. Y fueron 300 años de legado de reyes. Unos buenos, otros malos. La mayoría malos. Pero eran los reyes. ¿Por qué? Porque sabían que tenían el linaje de su padre David. Ahora la iglesia tiene el linaje de Jesucristo.
Ahora nosotros somos reyes, como lo dice Apocalipsis. Nos ha hecho reyes y sacerdotes a través del linaje de Jesucristo. Pedro hablándole a la iglesia, ustedes son linaje escogido. Amén. No solamente linaje escogido, sino que tenemos también acceso a la segunda figura de la divinidad. Somos también real sacerdocio. Ahora cada creyente tiene acceso al trono de la gracia de Dios. Déjenme decirles un poquito de esto. La función del sacerdote era de intermediar. Era un mediador. Si tú eras parte del pueblo común y corriente, no podías venir al templo a ofrecer sacrificios. Tú no podías ofrecer sacrificios, no podías ofrecer incienso, no podías traer las ofrendas y ser parte de las ofrendas. No lo podías hacer, porque eso le tocaba solamente al sacerdote, a toda la casta sacerdotal que reinó y que gobernó la iglesia por el pueblo de Israel por muchísimos siglos. Eran los sacerdotes, no había. Y solamente una vez al año, el sumo sacerdote, es decir, el mero petatero, porque había cientos de sacerdotes, levitas y demás, pero había uno que era el machín. Ese solamente una vez al año, en el día de la expiación, tenía derecho de entrar al lugar santísimo para estar directamente en la presencia de Dios. ¿Sabes en dónde estamos ahorita nosotros? En la presencia de Dios. Estamos en el lugar santísimo. No este lugar de plafón y de luces. No el edificio. Estamos espiritualmente en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Cuando estamos en la alabanza, en la adoración, hermanos, piensen eso. Piensen eso. Venía yo entrando por atrás y me junté con algunos ahí y estaban con unas ganas aplaudiendo. Y me juntaba con tú y digo, no oigo, no te oigo. Hermanos, ¿saben lo que significa la presencia de Dios? ¿Saben lo que significa que ahora la Biblia nos llama que somos real sacerdocio? Ya no necesitamos que un sacerdote nos lleve a la presencia de Dios. Ahora yo, por haber decidido obedecer y por haberse rociado con la sangre de Jesucristo, yo tengo derecho y acceso directo al trono de Dios. Mi oración, hermano, no es más poderosa que la tuya, Ay, es que voy con el pastor que ore con el pastor, porque pues él es el pastor. Tenemos la idea del sacerdote. Vamos con el pastor o con el sacerdote para que él sea el que nos... No. Tu oración es tan poderosa como la de cualquier cristiano. Tu oración tiene tanta unción. Tu adoración a Dios tiene tanto valor como la de cualquier sacerdote. Porque Él nos hizo ahora real sacerdocio. No solamente nos hizo reyes, no solamente nos hizo de un linaje escogido, sino que nos hizo de un real sacerdocio. Cada creyente puede entrar directamente. Podemos traer sacrificio de alabanza, podemos traer ofrendas, podemos consagrarlas al Señor, podemos tener acceso directo a las escrituras. Tenemos la guianza del Espíritu Santo para interpretar, para leer, para poder repetir, para poder memorizar, para poder tenerla en mi casa. Cuantísimas generaciones hubieran deseado, anhelado tener una Biblia en sus casas. Cuantísimas generaciones lo anhelaron. No podían. Los rollos de los profetas, de los salmos, de la ley, solamente se encontraban en las sinagogas.
Y solamente el sacerdote, los sacerdotes eran los únicos que tenían derecho a poder abrir el rollo y poder leer. Y la gente estaba oyendo solamente lo que al sacerdote le placía leerle a la gente. Nadie tenía derecho. Nadie tenía la bendición de poder ir y buscar en el libro de Isaías y ver toda la bendición que había en Isaías. Nadie podía leer acerca de todas las promesas de Dios en Deuteronomio capítulo 28. Tenían que esperarse a que el sacerdote le tocara leer Deuteronomio 28 porque no tenían la palabra de Dios. Ahora somos sacerdotes. Ahora yo tengo mi propio libro y tengo los rollos de la palabra de Dios en mis manos. ¿Qué hago con él? La traigo los domingos y la guardo durante toda la semana en la casa. Tengo el grandísimo honor, el grandísimo privilegio de tener una Biblia escrita. Miles de años pasaron para poder llegar a tener esta bendición. ¿La valoramos? ¿La valoramos? Se me parte el corazón cuando encuentro Biblias abandonadas aquí. Y cuando veo, no sé si nos las trajimos de allá de la otra iglesia, pero había una caja de Biblias olvidadas. Mi mente no lo entiende eso. No sabemos el valor de tener la palabra de Dios en nuestro hogar. No sabemos el privilegio tan grande que tenemos de ser un real sacerdocio y de poder ir a las escrituras y poder abrir los rollos de la escritura, los salmos, y leerlos para mi propio provecho. No entendemos el gran privilegio que tenemos de poder indagar en las escrituras, de poder ir a los profetas, de poder leer los evangelios, de ver la historia de la iglesia en el libro de Hechos, de meternos a la doctrina profunda que le dio forma y vida a la iglesia. Hermanos, tenemos que meternos más a la Biblia. Son 7 años que yo he estado insistiendo en esto. Y muchos todavía llegan sin Biblia a la iglesia. Muchos llegan sin Biblia. No les voy a decir que las levanten porque no los quiero balconear. Pero muchos venimos de día de campo. Chido. A ver cuál rola se va a aventar ahora el Benji. A ver si ahora le entiendo al pastor, porque con sus rollotes esos que se avienta existenciales no le entiendo nada. La palabra de Dios, hermanos, es viva, es clara, es eficaz. Y como sacerdotes ahora nosotros tenemos acceso directo a interpretarlas, a entenderlas, a obedecerlas. Tenemos un linaje real, tenemos un sacerdocio, pero nos falta ahora el tercer elemento para que sea un carácter divino. Dice aquí el final del versículo de 1 de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes eran los que anunciaban las buenas nuevas? ¿Quiénes anunciaban las buenas nuevas en el Antiguo Testamento? Los profetas. Los profetas. En el Nuevo Testamento, los discípulos, que se convirtieron en los profetas del nuevo pacto, de la iglesia. Lo que yo estoy haciendo ahorita en este momento, estoy anunciando la palabra de Dios a todos ustedes. Es decir, estoy ahorita yo profetizando. No quiere decir profetizar que les estoy adivinando el futuro. Oh, aquí yo veo que tú vas a salir embarazada de esta. No, nada. Eso es adivinación y eso es del diablo. Profetizar significa anunciar. Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas son las maravillas de Dios. Esta es la palabra de Dios. Lo que hacemos cada semana en la iglesia es anunciar, es profetizar. Cuando alguien te predica, cuando alguien te comparte, cuando alguien te da un versículo bíblico, te está profetizando. No confundamos profecía con adivinación, por favor. Nada que ver. Hay muchos profetas baratos por ahí en las redes sociales. Por favor, apártense de todo eso. No. Y ahorita más ahorita salen todos los profetitas, ¿verdad?
Dios te dice que la abundancia, y Dios te dice que las puertas que tocaste ahora se te van a ver. ¿Quién dice? ¿Y si a Dios le place cerrarte las puertas este año que viene? ¿Y si a Dios le place pasarte por un tiempo de desierto o de tribulación? La palabra de Dios es la profecía. Se cierra el círculo ahora sobre la iglesia. La promesa se establece, hermanos, para que cada persona, hombre, mujer, pobre, rico, de toda tribu, lengua y nación, que decide obedecer y ser rociado por la sangre de Cristo, se convierte en un rey, en un sacerdote y en un profeta de una nueva nación santa. Bendito sea el Señor. Eres rey, eres sacerdote, eres profeta. ¿Te lo crees? Algunos no tienen así como que cara de rey. Tienen más cara como de sacerdote, ¿verdad? Ok. El establecimiento de la antigua promesa, hermanos, de Génesis 3:15, ahora recae sobre la iglesia. Y tenemos que vernos así. No veas tus defectos, no veas tus luchas, no veas tus fallas. No veas lo que no eres. Ve lo que eres en Cristo Jesús. Esto lo hablamos en el curso de discipulado desde la segunda lección. Primera lección. Tienes que empezar a verte como lo que eres, como lo que Dios dice que eres. Tienes que empezar a percibirte como lo que Dios dice que eres. Dios dice que eres rey. Empiézate a comportar como un rey, pero no como un reyesuelo de estos humanos. Y quieras vivir como rey humano. No, no, no. Está hablando de un linaje real, espiritual. Empecemos a comportarnos como reyes. Empecemos a actuar como sacerdotes. Empecemos a actuar también como profetas, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que empezar a percibirnos así. Ay, es que todavía me falla mucho. Ay, es que todavía el pecado. Ay, es que todavía no me decido. Ay, ok, está bien, deja de pelear con lo que no eres. Y empieza a verte como lo que eres. Empiézate, varón, a comportar como rey, como sacerdote de tu casa. Y tu esposa te va a decir, ¿de cuándo acá? No le hagas caso. Ora. Levanta en oración a tu familia. A la hora de sentarse a la mesa a comer, varón, Señor, gracias por estos alimentos que pones en nuestra mesa. Se te van a quedar viendo como, uy, ya salió el espiritual. Te van a morder en el talón. No te preocupes. Cumple el propósito que tienes. Esta promesa tiene un carácter divino, pero también tiene un carácter eterno en segundo lugar. Un carácter eterno. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas, dice el apóstol Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Léanlo conmigo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El pueblo escogido, hermanos, Israel, se alejó totalmente de Dios, se alejó totalmente del reinado que Dios le había puesto a David, y ese reinado tuvo que llegar a fin, se terminó. Ahora el pueblo escogido se llama iglesia. ¿Cómo se llama el pueblo escogido? Iglesia. Todas las promesas y todas las bondades que Dios prometió a Israel ahora están y recaen sobre la iglesia. El reinado de este pueblo, de la iglesia, no va a terminar jamás. Amén. Jamás. Nuestro reino es eterno. Nos puso un carácter eterno. En el punto anterior era Pedro hablándole a la iglesia. Ahora es el apóstol Juan. Muchos años después, estamos hablando del año más o menos 90 ya de nuestra era. Ya Juan, Pablo, Silas, Timoteo, ya se murieron todos. La mayoría de una manera cruel, de una manera como víctimas, como mártires del evangelio. Ya todos murieron. Lucas, Jacobo, Santiago, Tomás, todos ya se murieron. El único que queda con vida,
como testigo presencial de las cosas que sucedieron 60 años atrás. Es el apóstol Juan. Ya es un anciano, es el único que queda. Y Juan escribe, ya le está escribiendo a una nueva generación de cristianos, a los bienaventurados que no vieron y creyeron, a una iglesia que empezaba a formarse, ya no en base a historias que se iban contando entre padres e hijos, se iban contando las aventuras. Y oye, fíjate que yo escuché una vez que Jesús iba caminando por tal lugar y le salieron al encuentro unos endemoniados y el Señor, uy, qué padre, y iba y lo platicaba con otro y otro y otro, y así se iba y la gente iba creyendo en Cristo de esa manera. Pero ahora, cuando Juan está escribiendo esta carta, hermanos, ya la iglesia está tomando forma. Ya pasaron años, ya no se trata de historias, de cuentos, de algo emocional. Ya Pablo escribió toda la doctrina, Pedro ya escribió toda la doctrina, Santiago ya escribió parte de la doctrina, toda la gente ya estuvo escribiendo, los primeros discípulos ya escribieron los evangelios. Ya hay una convicción y hay un cuerpo doctrinal y hay un fundamento sobre el cual los apóstoles están estableciendo la iglesia. Porque la iglesia no solamente está sobre un carácter divino, sino sobre un carácter eterno. Y para que algo pueda ser eterno, tiene que tener una buena cimentación. Al día de hoy están, por ejemplo, las pirámides de Egipto. Algunas dicen que fueron en el tiempo desde Moisés. Y ahí están las pirámides. Ahí están de pie. Ahí están las pirámides en México, en Chichén Itzá y en Chiapas y en Puebla y en todos lados. ¿Por qué? Porque les pusieron una buena cimentación. Este edificio tiene una muy buena cimentación. Aún así, en los años 50, el basement, los que ya bajaron al basement, reforzaron con acero todo el basement. Y los arquitectos nos dijeron, este edificio tienes para otros 100 años por lo menos, con esta cimentación. Es decir, para que una estructura dure, necesita un buen cimiento. La iglesia tenía un carácter eterno. Así es que tuvo que tener una buena cimentación, una buena fundación. Juan le dice a la iglesia, estas cosas os he escrito. Estas cosas, ¿qué cosas? ¿A qué cosas se refiere Juan? Al resumen de todas las verdades del evangelio que le iban a dar impulso a la iglesia, hermanos. A través del tiempo, la iglesia vería imperios levantarse y los vería derrumbarse. Vería ejércitos del mundo preparándose para las grandes batallas donde unos perderían y otros ganarían. La iglesia iba a permanecer, las naciones se iban a ir conformando, las fronteras se iban a ir estableciendo alrededor de todo el mundo iba a ir cambiando, las tecnologías, los medios de comunicación, pero al final de todos los tiempos, todo eso seguirá sucumbiendo ante el pecado, la maldad del hombre, pero la iglesia tenía que mantener su carácter eterno en medio de esos tiempos difíciles de cambio. Os he escrito estas cosas, dice Juan, porque el viaje que va a enfrentar la iglesia va a ser un viaje que tiene que ser eterno, y estas cosas nos tienen que alcanzar para poder llegar hasta la eternidad. Si lees con calma en tu casa esta primera carta de Juan, te vas a dar cuenta de qué cosas es de las que habla Juan. En el capítulo 1, Juan establece que Jesús es palabra de vida y que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Número 1. En el capítulo 2 habla de que Cristo es nuestro abogado. Hijitos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nos habla del nuevo mandamiento de amarnos unos a otros. No améis de palabras ni de ámense en verdad. En esto conocerán que son los discípulos de Cristo, en que se amen unos a otros. Nos previene del espíritu del anticristo, dice Juan, que ya está operando en este mundo. En el capítulo 3 establece la verdad acerca de quiénes son los verdaderos hijos de Dios, de cómo se deben de alejar del pecado, cómo debemos de renunciar
a todo aquello que no le agrada a Dios. En el capítulo 4 nos vuelve a prevenir sobre el espíritu del anticristo y cómo lo podemos detectar. Todo espíritu que no confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho carne, espíritu de anticristo es. Punto, no hay más. Es que estos de aquí que me vienen a visitar con su revistita y sus bien vestiditos, dicen que Jesús es una creación, que no es el Hijo de Dios, que es un profeta. Espíritu de anticristo, te reprendo. Todo aquel que niegue que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho carne, espíritu de anticristo es. Capítulo 4 sigue haciendo la declaración más hermosa de toda la Biblia sobre el amor de Dios. En esto conocemos el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y nos habla acerca de cómo la iglesia debe de refugiarse en el verdadero amor de Dios. Y en el capítulo 5 ya nos habla acerca de la fe que vence al mundo. Nos habla acerca del testimonio que da el Espíritu Santo sobre la divinidad de Jesucristo. Hermanos, esto es solamente un resumen. Estos 4 o 5 capítulos de Juan, de Primera de Juan, es un resumen del equipaje que necesita la iglesia para poder enfrentarse al mundo a través de los siglos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El carácter eterno de la iglesia. La iglesia no era temporal, la iglesia no era provisional, la iglesia no iba a durar solamente durante un periodo de tiempo, la iglesia se estableció con un carácter eterno. Y las puertas del infierno, dijo Jesús, no prevalecerán en contra de ella. Tan fuertes y poderosas fueron estas cosas que nos escribió, que 2000 años antes, después, todavía las tenemos, hermanos, intactas en este libro. Aquí están. Estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Qué cosas? Aquí están. Porque tenían que ser eternas. 2000 años después, aquí las tengo en mi mano, intactas. Porque la iglesia tenía un carácter eterno. Y van a seguir siendo parte de nuestro equipaje espiritual, para seguir con la jornada, hermanos, hasta llegar a la presencia de aquel que quiso nuestras vidas redimir. Y de ahí a vivir la eternidad al lado del Cordero de Dios. La promesa fue establecida con un carácter divino, fue establecida con un carácter eterno, pero también fue establecida, por último, con un carácter invencible. Un carácter invencible. Juan 16:33. El mismo Juan, pero en el Evangelio, platicando lo que Cristo está hablando. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Escucha lo que dice después. Escúchelo, por favor, hermanos. En el mundo tendréis aflicción. Díganlo conmigo. En el mundo tendréis aflicción. Piénsenlo, piénsenlo. Calma. Madúrenlo. Otra vez. En el mundo tendréis aflicción. Deja que te caiga el 20. Deja que te caiga el 20. ¿Por qué, Señor, cuando era pecador me iba tan bien? Y ahora que estoy sirviéndote a ti, no doy pie con bola. En el mundo, Señor, he estado orando tanto por esta enfermedad de mi familiar, de mi ser amado, y lo veo sufrir y veo que no sana, y por más que oramos y por más que le ungimos con aceite y por más que hablamos y hacemos cadenas de oración, no sana. ¿Qué está pasando, Señor? Señor, las cosas que yo planeaba hacer,
Los proyectos que yo tenía fracasaron, se me cerraron las puertas. Ahora ya no sé qué hacer, me quedé sin trabajo, me quedé sin sustento. No sé qué hacer, Señor. Nos cae el 20. Nos cae el 20. En el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque la serpiente sigue viva. Y la serpiente sigue mordiendo el calcañar de la simiente de la mujer, de Jesucristo, en este caso de la iglesia. Nos sigue pegando, nos sigue mordiendo, nos sigue queriendo derribar, nos sigue queriendo destruir. No se ha cansado. Si algo tiene el diablo que le tenemos que reconocer, es que es persistente. Oye, en 2000 años yo ya, que hagan lo que quieran. 2000 años y sigue. Este lo hago caer porque lo tiro. Este me lo echo porque me lo echo. Este lo desanimo porque lo desanimo. Y ahí está, y ahí está, y ahí está. En el mundo tendréis aflicción. Ahora, la promesa, el establecimiento de la iglesia. Pero confiad. Confiad. Yo he vencido a esa serpiente que te está mordiendo. Ya la vencí. Confía solamente. Señor, pero oré tanto por esa persona y esa persona al final murió. Confía. Yo he vencido al mundo. Porque Dios es más fuerte aún que la misma muerte. La victoria de Jesucristo va más allá de la misma muerte. La victoria de Jesucristo va más allá de un problema económico y financiero. El poder de Dios va mucho más allá de un pleito de una pareja que no se pueden poner de acuerdo para seguir caminando juntos. El poder de Dios es mucho más que eso. Confiad. Yo he vencido al mundo. Es Jesús ahora hablando. En el primer punto fue Pedro. En el segundo fue Juan. Ahora es Jesús hablando a los discípulos. Antes de que empiece su camino al Calvario, si lees todo el capítulo te vas a dar cuenta. Jesús está a punto de empezar lo que conocemos como la pasión de Cristo. Está a punto de ser traicionado por Judas, está a punto de ser entregado a los sacerdotes, está a punto de ser torturado y está a punto de ser crucificado. Antes de eso les dice este versículo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Va camino al Calvario el Señor. Les previene de lo que viene. Los discípulos sienten temor de que algo va a pasar. Y efectivamente, vino todo el tormento del arresto de Jesús, de su muerte en la cruz. Fueron días de mucha oscuridad para los discípulos. Días de dudas, días de temores, días de angustia, de incertidumbre. Hasta que Jesús vuelve otra vez a resucitar ese domingo de resurrección. Pero el llamado de Jesús en Juan 16:33 no era solamente para los días que venían para los discípulos por el asunto de la crucifixión, sino para los siglos que venían todavía encima, para que la iglesia, que apenas estaba empezando a conformarse, supiera que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero debemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Esta semana, no sé si lo vieron en las noticias, ejecutaron a 11 cristianos nigerianos. Hay una masacre en Nigeria en contra de los cristianos. Ya son cientos de cristianos que, defendiendo su fe, han decidido morir como murió Cristo y como murieron todos los discípulos. Y están ahí arrodilladitos, con su cabeza tapada, y el verdugo pasa decapitándolos, cortándoles la cabeza. Muchos cristianos en el sur de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, están siendo desplazados de sus comunidades. La serpiente les está picando. Cristianos que tienen que dejar sus tierras, cristianos que tienen que dejar sus comunidades y salir expatriados, como los que se refería Pedro. Han tenido que salir porque Jesucristo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero debíamos confiar porque Él ha vencido al mundo. ¿Quién venció?
¿Nosotros vencimos? Por supuesto que sí. Nosotros vencimos, hermanos. Porque si Cristo venció, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si Cristo venció, la iglesia también va a salir vencedora en todo este tiempo. Todos los cristianos a lo largo de los siglos han vivido bajo el carácter invencible de la iglesia de Jesucristo, porque Jesucristo la estableció, Jesucristo la afirmó, y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de su iglesia. Esa iglesia que empezó en Hechos capítulo 2 hasta nuestros días. ¿Qué es lo que ha sucedido desde esa historia de Hechos capítulo 2 al día de hoy? Último domingo del año 2019. Déjame hacerte en 2 minutos un recuento para que sepas por qué la iglesia es invencible como Cristo lo afirmó. Hechos capítulo 2, aproximadamente estamos hablando del año 35 de nuestra era. Jesucristo ya resucitó y Jesucristo ya ascendió al cielo. Ahora está la iglesia, está el grupo de cristianos. Cuando el Espíritu Santo se establece sobre el primer grupo de creyentes, a partir de ahí se va desarrollando en diferentes ciudades la iglesia. Empiezan a tener ellos mismos tribulación. Los judíos los quieren destruir y tienen que empezar a huir de Jerusalén. Para el año 60, el emperador Nerón se propone exterminar a todos los seguidores de Cristo. Se propone exterminar a la iglesia. Así es que empieza a perseguir Nerón a toda la iglesia, incendia la ciudad de Roma y culpa a los cristianos. Y entonces los cristianos tienen que empezar a ser destruidos por todos lados por culpa de lo que el emperador Nerón dijo. Pero mientras más morían cristianos, más el evangelio iba creciendo por todos lados. Pasan 250 años, persecución terrible, angustiosa. Cada emperador que venía quería destruir a la iglesia. Año 300 ya de nuestra era, el emperador Constantino dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con tanto cristiano muerto? Mejor hagamos que todo el imperio se convierta al cristianismo. Y entonces él se convierte al cristianismo, según tiene unas visiones ahí. Y entonces la iglesia más o menos empieza a tener algo de paz. Se convierte en la religión oficial del imperio. Sin embargo, no fue el cristianismo que Cristo enseñó. Jesucristo no enseñó un evangelio para manipular y para controlar políticamente a la gente. Jesucristo enseñó un evangelio de amor, de libertad, del pecado. Pero se instituyó como religión. Para el año 395, Teodosio hace que la religión sea obligatoria. Ya no es el que quiera convertirse, ahora es obligación. Todo mundo tiene que ser cristiano. Se llenaron las iglesias de pura gente que no era regenerada, de gente que no tenía nada que ver con la palabra de Dios. No entendían lo que estaba pasando, solamente decían que éramos cristianos y se cambiaron todas las deidades romanas por toda la corte celestial. Ya no va a ser Zeus, ahora va a ser Jehová. Ya no va a ser Creta, ahora va a ser María. Ya no va a ser este, ahora va a ser este. Ya no va a ser Pablo, ahora va a ser Mercurio. Y se hizo un sincretismo religioso, una mezcolanza espantosa. Siguen pasando los años. Año 476, cae el imperio romano. La iglesia imperial se divide. Se forma la iglesia ortodoxa, la iglesia occidental. Gregorio I se constituye en papa. En el año 600 nace el islamismo, Mahoma, el profeta Mahoma, y se convierte en un dolor de cabeza para el cristianismo. Llegan los musulmanes, invaden Jerusalén y se establecen en Jerusalén. Toman los lugares santos, llamados santos. En el año 987 empiezan a formarse las primeras naciones de Europa. Después de muchas guerras, la religión católica se empieza a imponer en todas las nuevas naciones. Empieza la época de las guerras llamadas de las cruzadas, donde los reyes cristianos, entre comillas, querían reconquistar Jerusalén. 2 siglos, 2 siglos, desde el año 1095 hasta 1291, 200 años de guerras, de cruzadas, donde los reyes querían ir y conquistar nuevamente Jerusalén. Y hay muchísimas historias de esas. En medio de todo este movimiento, hermanos, parece que el verdadero evangelio se había perdido. Que la iglesia había perdido su carácter de invencible. Pero la promesa se había establecido. La verdadera iglesia sufría aflicción. Pero Jesús había dicho que Él había vencido al mundo. Y la promesa de Jesús no iba a fallar, no iba a faltar.
en medio de todo ese desastre religioso y esta época medieval, esta época de oscurantismo, el Espíritu Santo empezó a impulsar a mucha gente a buscar verdaderamente un encuentro con Dios. Dentro de esa iglesia corrompida, dentro de esa iglesia pagana, dentro de esa iglesia revuelta y toda sincretizada, empezaron a darse cuenta de que algo andaba mal. El Espíritu Santo de Dios empezó a mover el corazón de mucha gente y empezó a haber gente sincera que decidieron buscar sinceramente al Señor. Se crearon las órdenes de los benedictinos, los dominicos, los franciscanos, los agustinos. Faltaba algo más. Fue un proceso de 300 años donde gente como Anselmo, Abelardo, Tomás de Aquino fueron preparando un camino para lo que sería la gran reforma protestante del siglo XVI. 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero dice, aquí la palabra de Dios, lo que yo encuentro es que dice que el justo por la fe vivirá. Aquí no dice que tenemos que pagar indulgencias por nuestros pecados. Aquí no dice que tenemos que estar sujetos a una autoridad terrestre. Aquí dice que tenemos que vivir por fe, que tenemos que aprender a vivir por fe. Está escrito, porque del Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero dice, esto no tiene nada que ver con lo que me enseñaron. Esto no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo. Esto no tiene nada que ver con el Evangelio real de Jesucristo. Esto no tiene que ver con la iglesia verdadera del Señor. Y se revela y levanta sus 95 tesis y va y las clava en una de las catedrales de Alemania. Y empieza el movimiento de reforma. Y se hace una gran cisma. Y entonces algunos gobiernos empiezan a adoptar el cristianismo, el protestantismo. Empiezan a crecer las grandes denominaciones evangélicas. Los luteranos, los anglicanos, los wesleyanos se empiezan a desarrollar. Y la iglesia pasa su prueba de tiempo y la iglesia vuelve a salir triunfante y avante, porque Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, iglesia, yo he vencido al mundo. Inicia una época muy difícil para la iglesia, que vuelve a resurgir de en medio de la oscuridad de tantos siglos hasta llegar a nuestros días. El evangelio se establece muy fuerte en Inglaterra, Escocia, vengan hermanos de alabanza, Alemania. Empiezan a salir barcos de aquellos lugares para empezar a poblar las nuevas tierras encontradas en América, en el norte de América. Y empiezan a llegar los primeros cristianos. Y los primeros cristianos que llegan y desembarcan en la costa de Virginia, lo primero que hacen es poner una cruz y decir, de este lugar saldrá el evangelio para todo el mundo. Y Estados Unidos se convirtió en la potencia evangelística más grande, en la máquina de guerra evangélica más poderosa de toda la historia del cristianismo. Lamentablemente esos valores se están perdiendo. Estamos viendo cómo la nación está decayendo. Estamos viendo cómo la nación poco a poquito le empieza a dar, al igual que pasó en el Antiguo Testamento, nuestra nación le empieza a dar la espalda otra vez a Dios. Se empiezan a olvidar de esas promesas y de ese Dios que levantó. Todos los monumentos de donde estaban las tablas con los 10 mandamientos, enfrente de las cortes de todo el país, se han empezado a remover. Se han empezado a remover. En los años 70 se prohibió la lectura de la Biblia en las iglesias. Y vino la crisis espiritual más espantosa de esta nación. Y las drogas empezaron a tomar su función. Termina la guerra de Vietnam y viene el movimiento de los jóvenes, los hippies de los 70s. Y empieza la droga, la LSD. Y empieza la marihuana y empieza todo eso. Y empieza la destrucción. Estados Unidos fue bajando sus estándares. Estados Unidos se fue olvidando
de quien lo formó. Le dio la espalda a Dios. Pero hay una iglesia, hay un remanente, como siempre lo hubo, hermanos, en la historia de la iglesia. Siempre hay un remanente que agarró su equipaje y ha dicho: yo voy a atravesar el tiempo, y mi generación va a atravesar el tiempo, porque yo sé a quién he creído. Hermanos, no les he traído esta serie de mensajes a través de la historia desde Génesis hasta nuestros días para aburrirles o para darles solamente algunos conocimientos, sino para que seamos conscientes de lo que tenemos. Seamos conscientes de la gran responsabilidad que pesa sobre nosotros. Toda esta gente luchó, hermanos. Toda esta gente luchó. Todos ellos se entregaron. Millones dieron sus vidas para Cristo. La iglesia atravesó ya casi 2000 años, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para cuantos estén lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todo esto no pasó para que nosotros ahora recibamos la bendición cómodamente sentados en un bonito lugar, sino para sentir la carga de tener que hacer que esta misma iglesia, con un carácter divino, con un carácter eterno y con un carácter invencible, siga atravesando hasta las siguientes generaciones, hasta que Cristo venga por nosotros. Por eso el próximo año nuestro lema es vidas en servicio, porque esta iglesia tiene que prevalecer, hermanos. La iglesia tiene que permanecer. La iglesia tiene que salir adelante. No vamos a seguir entregando a nuestros hijos a la perdición. No vamos a dejar que todo ese grupo de niños y de jovencitos, hermanos, se nos pierdan en el mundo. Algo vamos a hacer, no sé qué. Estoy orando para que Dios me revele qué hacer. Estoy desesperado espiritualmente, y se los confieso. Hay una desesperación inmensa en mí, viendo la apatía, viendo la indiferencia, viendo la falta de reacción de muchos, cuando sus hijos están yendo literalmente al mundo, y muchos están tan ocupados y tan atareados en mil cosas. La iglesia tiene que atravesar a la siguiente generación. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque hay una verdad. Jesucristo puso la parte divina, pero esa roca, la iglesia, tiene que poner la parte humana. Y lo tenemos que lograr, hermanos. No sé cómo lo vamos a hacer, pero yo quiero que todos sepamos y todos entendamos esta responsabilidad. Hebreos dice: por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes? Todos esos cristianos que murieron. Pablo, decapitado. Pedro, crucificado de cabeza. Juan, lo habían hervido en aceite. Todos los discípulos martirizados. Esos cristianos de Nigeria muriendo. Esos cristianos en México perseguidos. Hermanos, es nuestra iglesia. Somos parte de ese reino. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Pónganse de pie, hermanos. Oh, Sakaya Baba. Oh Señor, habla, Señor, a cada corazón. Establece esta palabra, Señor, en cada corazón. Establece esta palabra, Señor, en cada corazón, de cada varón aquí, de cada mujer, de cada joven, de cada señorita, Padre, en el nombre de Jesús. Establece esta palabra, Señor. La iglesia tiene que seguir su viaje a través del tiempo.
La iglesia tiene que seguir con las siguientes generaciones hasta que tú vengas en las nubes por nosotros. Pero la iglesia se está distrayendo. Pero la iglesia se está confundiendo. La iglesia se está conformando en general. Vemos, Señor, el movimiento cristiano por todos lados, volviéndose más ligero, volviéndose más light. Los pastores optan por predicaciones sencillitas, motivacionales, que hagan sentir bien a la gente. Y nos olvidamos de la doctrina, nos olvidamos del cimiento poderoso que hay que poner a la nueva generación. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, mi oración para este año que viene: permite, Señor, que esta iglesia realmente pueda tener vidas en servicio. Necesitamos vidas en servicio. Vidas en servicio, ya no conformarnos a lo que tenemos. Cada ministerio, cada área de servicio de esta iglesia tiene que volverse con un nuevo desafío. Tiene que retomar el fuego, el poder de esta iglesia que tú estableciste, Señor. Allí en Mateo capítulo 16. Es el último domingo de este año, hermanos. Se acabaron los primeros 19 años del nuevo siglo. Cuando yo era niño, me acuerdo que pensábamos que cuando llegáramos al siglo, al año 2000, íbamos a volar. No les tocó. Y soñábamos pensábamos que iba a ser nuestra vida como la de los supersónicos. La vida se está yendo, hermanos. La vida se está yendo muy rápido. Muy rápido. Ya hace 20 años que estábamos sufriendo por el famoso Y2K, que se iban a acabar las computadoras, iba a haber un conflicto. Hace 20 años de eso. Muchos de estos chicos ni saben de qué se trata eso. Pero si volteas, hermano, el tiempo se nos está yendo rapidísimo. Se nos está yendo. Ya no hay pelo, ya no hay cabello. En lugar de cabello me crece la papada. Ya no hay fuerza para hacer las cosas que hacíamos antes. Yo me doy cuenta, ahora camino con dificultad. Cuando era yo un basquetbolista aguerrido, aunque no lo crean, enano como estoy, pero era basquetbolista. Ya no. El tiempo se está yendo, hermanos. El tiempo se está yendo. La generación está creciendo. Y esa generación tiene que tener el equipaje listo para enfrentar el siguiente embate del tiempo a través de los siglos. La tenemos que preparar. Por favor, pongan esto en su corazón. Bajen este mensaje a su corazón. Pónganlo en las manos de Dios. Oren por esto. Cada quien dígale al Señor: Señor, ¿cuál va a ser mi parte en esto? ¿Qué voy a hacer? Aquí nadie puede decir: no, pues es que yo no sé hacer nada, yo no puedo hacer nada. No. Todos podemos hacer algo. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Todos nos vamos a involucrar. Todos nos vamos a involucrar. Padre, gracias por este tiempo hermoso que nos has dado. Gracias. Porque tú sigues obrando tu perfecta voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Señor, ahora salimos de este lugar. Es en la última reunión de este año. Y viene un nuevo año. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué viene.